que es para Él. ¿Cuántos dicen amén? Yo en mi vida me iba a imaginar que iba a predicar. Yo me acuerdo que estaba en las fiestas y yo dije, jamás en la vida yo me veo ahí. Ya pasan los años y es cuando Dios te sorprende y de repente ya, pero sabemos que es por su gloria, por su misericordia. A Él sea la gloria, amén. Él es el protagonista de todo y Él es el que merece la gloria. ¿Me acompaña a hacer una oración, por favor? Incline su rostro. Señor, te doy gracias por este tiempo, Padre. Te doy gracias, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú seas quien obre a través de mi vida. Que tu Espíritu Santo sea el que me ministra a mí, Señor, y que sea el que se haga visible, que me haga invisible a mí. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Usa mis labios, Padre, que no diga nada en la carne ni en el alma, sino que diga cosas a través de tu Espíritu, tu verdad. En el nombre de Jesús. Y conmigo repite, Señor, pon un corazón dispuesto, un espíritu sensible. En el nombre de Jesús. Amén. También todo espíritu de Satanás es echado fuera, ¿verdad? Todo espíritu de Satanás, es que en la mañana a mí me agarra Satanás, hermano, no sé si a usted también, ¿verdad? Pero que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Ese espíritu que de sueño, ¿verdad? En este tiempo ya desde que empezó lo de la pandemia, ¿verdad? Bueno, yo le digo pandemia. Desde que empezó la pandemia yo he sentido en mi espíritu algo muy fuerte. No sé si usted esté pensando igual que yo, pero yo siento que el Señor ya va a regresar. Yo siento que la venida del Señor ya está pronta, o sea que ya está cada vez más cerca. Yo no sé si usted comparta este pensamiento conmigo, pero Mateo 24 dice el Señor, y estas señales van a acontecer para que ustedes entiendan, porque llegaron los discípulos del Señor y le preguntaron a Jesús, Señor Jesús, ¿cuándo van a pasar estas cosas? Hablando del final, hablando de su regreso. Y Jesús le dice, bueno, no, nadie sabe el día ni la hora porque nadie lo sabe. Nadie sabe cuándo va a ser la hora exacta, el día exacto, cuando el Señor va a regresar, pero van a haber señales que el Señor nos dejó en Mateo 24 para que nosotros entendamos que su venida está cerca. Y una de estas señales son guerras. No sé si usted ha volteado a ver a los países, bueno, no tan vecinos, más lejanos, que están en guerra. No sé si usted lo sepa. Rusia ahorita están con cosas bien feas. Ya desde hace tiempo habían conflictos entre muchos países. Yo no sé si usted voltea a ver del pasado y hubo una pandemia en la cual fue la primera ocasión en el mundo donde todos los países se pusieron de acuerdo en una cosa, que era sobre la vacuna, el cubrebocas y todo eso, ¿verdad? O sea, es el primer suceso histórico donde todo el mundo, incluso países que eran enemigos, se pusieron de acuerdo en algo. Dice, estas señales te van a advertir que mi regreso está cerca. Habrán pestes, apenas hubo una pandemia, una enfermedad y las que han habido en el pasado. O sea, que de alguna manera tenemos que entender que el Señor está a punto de regresar. Y yo no sé cómo nos va a encontrar a nosotros como iglesia. Yo no sé cómo a usted y a mí nos va a encontrar, si nos va a encontrar viviendo en santidad o nos va a encontrar viviendo la vida loca. ¿Sí me entiende? Ahora, muchas veces el libro que menos se predica aquí en México, ¿sabe cuál es? Apocalipsis. Es que aquí en México nadie quiere saber sobre Apocalipsis. México y Latinoamérica. Pero ¿sabes dónde es el libro más predicado en otros lugares? En Irak, en Qatar, ahorita que está el mundial, en esos países donde les prohíben profesar la fe cristiana, que hasta los matan, es el libro que más se lee. Porque ellos entienden esos tiempos peligrosos y esos tiempos donde quizás la iglesia va a sufrir. ¿Sí sabía usted que a nosotros nos encanta un Jesús que nos prometa un auto, que nos prometa una casa, pero no un Jesús que nos prometa sufrimiento? ¿Pero qué cree? ¿A cuántos les gustaría que el doctor les dijera la verdad? O sea, que les diga, que vayan con el doctor. Doctor, dígame lo que es. ¿Cuánto tiempo me queda, doctor? ¿No les gustaría eso? O que les mintieran, no pasa nada, vete a dar un rol. ¿Les gustaría eso? ¿O la verdad? Pues ¿qué cree Jesús? A usted y a mí nos dejó la verdad a través de la carta o la epístola de Apocalipsis. Y sabe otra cosa, 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, redarguir, instruir al hombre, a fin que fuera plenamente enterado para toda buena obra. Eso dice Apocalipsis 2 de Timoteo 3:16. Amén.
¿Y qué cree? Aunque toda escritura fue inspirada por Dios, Apocalipsis fue Jesús mismo escribiéndosela para nosotros. Una característica de la carta Apocalipsis es que no la escribió Pablo. Fue Juan, pero a través de que Jesús mismo se la dictara, a través de los ángeles. Qué increíble es que, ¿a cuánto les gustan las cartas? Yo me acuerdo que cuando estaba en la primaria y me gustaba una niña, le hacía un papelito y una cartita y se la mandaba y le ponía un corazoncito, esas cartas como de amor, ¿verdad? Pues ¿qué cree? El Señor Jesús nos dejó una carta a nosotros que no hemos leído. Una carta que el Señor con todo su amor nos dejó y que no nos ha interesado. Estamos aquí. Sin sufrimiento no hay corona, así le titulé a este mensaje. No se escucha padre, ¿verdad? Yo creo que no se hace viral, ¿verdad? Pero este mensaje, sin sufrimiento no hay corona. Cuando yo me voy a la Biblia me encuentro con muchos fenómenos. La mayoría de personas que fueron usadas por Cristo, por el Señor, pasaron por muchas tribulaciones, persecuciones, cárceles y aflicciones. Si usted se va al Génesis, se encuentra con José, el hijo de Jacob, ¿verdad? Y José no la pasó tan bien, fue vendido por sus hermanos. Fue tirado a una cisterna, después fue vendido como esclavo, fue llevado a Egipto. Todavía lo difaman, lo acusan falsamente de que la esposa de Potifar, quien era el faraón, lo acusa de una manera injusta y va a llegar a la cárcel. Y no pasó 2 minutos en la cárcel, pasó años en la cárcel. Pero ¿qué cree? Después de todo ese sufrimiento, Dios lo coloca a la mano derecha del faraón, porque sin sufrimiento no hay corona. O si nos vamos a Babilonia con Daniel, Daniel era el príncipe, un príncipe de Israel, fue llevado cautivo. ¿Qué es llevar cautivo? Como preso en contra de su voluntad. Fue llevado a un imperio babilónico donde estaba Nabucodonosor, ¿verdad? Y lo hacían hacer un buen de cosas, pero ¿sabe qué jamás hizo Daniel? Pecar contra Dios. Usted y yo estamos en un mundo que aunque no hay un Nabucodonosor, aunque no hay un faraón, aunque no hay un Potifar, aunque no hay un imperio romano, sigue habiendo la misma potestad espiritual que quiere callar nuestra voz como iglesia. Aunque ya no estamos en esos tiempos, sigue habiendo persecución. Los mensajes que menos se predican son estos, pero son tan necesarios porque van a venir tiempos finales donde te digan toda autoridad es impuesta por Dios, obedécela. Ok, entonces me vacuno, entonces me pongo la marca de la bestia. Porque va a haber manipulación de las escrituras, porque van a empezar a manejar los textos en contra. ¿Por qué? ¿Sabes algo que le falta a la iglesia? ¿Que nos falta? Tenemos todo menos discernimiento. Necesitamos discernimiento para entender en qué tiempo estamos viviendo según lo marca la Biblia. ¿Estamos aquí o no? Usted y yo debemos identificar, toda autoridad es impuesta por Dios, pero cuando llegue el día, hoy en día no nos dejaban pasar sin un cubrebocas, sin una nada, pero después no nos van a dejar pasar sin una marca. ¿Sí te estás dando cuenta que todo está? Y no estoy diciendo que no te lo ponga, usted haga lo que el Señor le revele, usted obedezca, pero dése cuenta, porque no vayan a pensar que ellos no, obedezca, sométase a su autoridad, amén, pero tenga discernimiento, porque va a llegar un día donde le van a exigir una marca, como está escrito en Apocalipsis, sin la cual, si no tiene esa marca no va a poder vender, no va a poder comercializar, no le van a permitir viajar. ¿Y qué cree? Los que tengan la marca van a ser perseguidos, los que no tengan la marca. Pero ¿sabe qué marca sí tenemos usted y yo? El sello del Espíritu Santo, el cual nos selló y nos va a identificar para el día final estar en la presencia del Señor. Porque va a llegar el día, amados, iglesia, en el que se cumplan las parábolas del Señor Jesucristo. Él hablaba, el reino de los cielos es semejante al trigo y la cizaña que crecen juntas. Pero un día un ángel va a llegar y va a separar el trigo de la cizaña. También, ahora, yo me imagino, hasta en la iglesia, yo creo, esto es mi pensar, no lo predique, es lo que yo pienso. Yo pienso que el Señor se va a llegar a la mitad de la iglesia y la otra mitad se va a quedar. ¿Por qué? Porque Jesús siempre enseñó en par,
La mitad del trigo, la mitad de la cizaña. ¿Sí sabía que eso habla de la iglesia, no del mundo? Porque en la iglesia crecemos juntos, en la iglesia estamos juntos, pero no todos son auténticos. No todos viven una vida de integridad, de santidad. No todos somos capaces de obedecer la palabra de Dios por completo. ¿Sí sabe por qué en la iglesia de Tesalónica los cristianos estaban bien alterados? Ya va a llegar Cristo, estaban, ay Dios mío, ya va mañana, va a llegar. ¿Qué hacían? Vivían en santidad. Vivían con temor y temblor, evitando toda situación para ofender al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él iba a llegar. Pensaban que eran esos tiempos. Nosotros, como el Señor pensamos que ya se tardó, hacemos lo que queremos. ¿Estamos aquí o no? La Biblia enseña también que habían 10 vírgenes, ¿no? 5 se quedaron y 5 fueron prudentes con suficiente aceite, que el aceite representa al Espíritu Santo. Hechos 1:8, y recibiréis poder, dunamis, poder de Dios a través del Espíritu Santo, y serán mis testigos. ¿Cuántos aquí podemos decir que estamos llenos del Espíritu Santo? Bueno, si es verdad, dice que por nuestros frutos nos van a conocer. Tenemos frutos dignos de arrepentimiento, nuestros frutos dan de qué hablar. Porque no conocemos a una persona por lo que dice, sino por lo que hace. ¿Amén o no amén? Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. ¿Tengamos qué? En el mundo tendremos ¿qué? Tendremos carros, mansiones, tendremos una vida bien padre ¿no? Dice eso. ¿Tendremos qué? Pero confiar, porque yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo mismo nos está advirtiendo que tengamos paz, aunque haya guerra. Que tengamos tranquilidad, aunque haya pandemia. Que tengamos confianza, aunque haya enfermedad. Que aunque pasemos por diversas aflicciones y sufrimientos, no dejemos de confiar en Dios, porque Él es el que va a estar ahí con nosotros. La Biblia nunca dice que no vas a pasar por el fuego. Dice, aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Amén. Si alguien conocía el sufrimiento, y por ahora ya te cayó el 20, ¿verdad, Fer? Ayer los jóvenes estamos estudiando el Mateo 5, 6 y 7, que es lo que Jesús predicó, que todo cristiano se lo debe de saber. ¿Por qué? Porque si somos cristianos, seguimos a Cristo, ¿no? Y si somos cristianos, conocemos lo que el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Mateo 5 y 6 es el sermón del monte que el Señor le predicó. Sí, donde están las bienaventuranzas en Mateo 5. Pero después viene la luz, somos la luz, la sal, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jesús decía, ayer Fer y Luz predicaron sobre esto. Por eso yo dije, ay, hasta el Señor todo está confirmando. Amén. Apocalipsis 2, del 8 a 11. Si usted me acompaña, si no aquí lo pongo en las pantallas. Y escribe el ángel de la iglesia, ¿de qué? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Antes de pasar a lo siguiente, también es algo que yo pienso que el Señor ha asignado ángeles a cada iglesia. Y escribe el ángel de la iglesia de Esmirna. Yo creo fielmente que así como en aquellos tiempos en Asia, donde estaban las 7 iglesias, los 7 candelabros que marca la Biblia, las 7 iglesias, el Señor asignó cada ángel para estar ahí. Yo también creo que hay un ángel aquí en la iglesia Efecto que está al pendiente y cuidando de nosotros. Si usted no lo comparte, no pasa nada, seguimos siendo amigos, ¿vale? No nos vamos a pelear, no. El Señor no nos mandó a pelear, nos mandó a ganar almas, amén. Después dice, el primero y el postrero, o sea, el principio y el final. El que estaba en la creación de Dios, el que estaba en el Génesis. Juan 1:1 dice, en el principio estaba el verbo. ¿Y el verbo qué? El verbo era Dios. O sea, en el principio estaba Cristo también. ¿O no dice en el Génesis, hagamos en plural al hombre a nuestra imagen y semejanza? No está diciendo, voy a hacer, hagamos. O sea, que ahí también estaba el Señor, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque el Ruach HaKodesh, la palabra hebrea para el espíritu, el viento, el soplo,
estaba paseándose sobre la tierra, dice la escritura en Génesis. O sea, el que estaba al principio de la creación y el que va a estar al final de los tiempos. O sea, ese mismo que va a estar ahí, va a estar al final. ¿Y qué cree? Nos va a dar según nuestras obras aquí en la tierra. Hay un versículo que tampoco es muy popular que dice que todas nuestras obras van a ser pasadas por el fuego. Y dice, también enseña la parábola, que lo que si es madera y pasa por el fuego, ¿qué pasa? Si es heno, ¿qué pasa por el fuego? Si es joraz, ¿cómo se llama esa palabra? ¿Qué pasa si es por el fuego? Pero si pasas un diamante, ¿qué va a pasar? Saca hasta más brillito, ¿no? Sí, se pule, el diamante no se rompe, sino hasta agarra, hasta como que más brillosito, más bonito. Si pasas el oro por el fuego, se deshace y se quita las basuritas, porque se hace líquido, el metal ¿cómo se llama? Bueno, se funde, se hace líquido, quitan las basuritas y hasta se perfecciona más. Asimismo nosotros vamos a ser pasados por el fuego, y los que no son, ahí se van a tronar, y los que son auténticos van a salir hasta más purificados y más limpios. El que estuvo muerto y vivió dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga ¿de qué? Por eso tenga cuidado, hermano. Dice, yo conozco tus obras. También en la Biblia enseña que hay ángeles asignados a nuestra vida que están anotando cada cosa que hacemos. Dice, y abre el libro de tal persona, abre el libro de la vida, abre esto. En los tiempos finales van a haber libros donde está ahí. Y lo que usted y yo le prometimos a Dios y no lo hemos cumplido, también ahí va a estar. Y lo que usted y yo hemos hablado delante de Dios, ahí va a estar anotado. Al Señor no se le escapa nada, dice la Biblia. El Señor no puede ser burlado, dice. ¿Sí se estamos dando cuenta? Ahora, este mensaje no es para que usted se espante, porque Apocalipsis, que significa revelación, la revelación de Dios de los tiempos finales, a la iglesia le debe causar gozo, felicidad, porque ya viene Jesús. ¿Cuántos no quieren que ya venga y se termine el sufrimiento? Cuando mi abuelita partió con el Señor, decía, Señor, mejor llévatela porque está sufriendo, va a estar mejor ahí contigo. Así nosotros vamos a estar mejor con el Señor a esta tierra donde nada más hay llanto, hay dolor, hay lágrimas, hay persecuciones, te roban o te hacen daño, te persiguen o hablan mal de ti o te ofenden. ¿Sí me está aquí? ¿O a quién no ha pasado por esas cosas? Si no, pues que me lleve, ¿no? ¿Cuántos no han sufrido aquí? Quien no haya sufrido, que ore por nosotros, porque ¿estamos aquí o no? Estamos padeciendo en esta tierra, estamos pasando situaciones difíciles, pero el Señor quiere que nosotros anhelemos su regreso. Los de allá afuera no, por eso Pablo dice es locura. La palabra de Dios es locura para los que están allá afuera porque no la entienden, porque estas cosas se disciernen en el espíritu, no en la carne. Quien vive en la carne no puede entender esto y dice, este loco está hablando. Pues sí, soy un loco. Noé estuvo predicando 120 años que iba a haber un diluvio en la tierra, no llovía y ningún convertido. Por eso somos locos y parecemos, sí, prefiero ser fanático, aleluya, loco, a ser alguien borracho, drogadicto. ¿Sí me entiende? Yo prefiero ser un loco que ama a Dios con pasión y que anhela su regreso, aunque nadie me haga caso. Noé, 120 años predicando que iba a haber un diluvio, ¿y qué cree? Nadie le hizo caso. Se burlaban de él, está loco, y luego se puso a hacer un barcote, ¿no? Bueno, que no nos ha pedido el Señor, sino, ¿verdad? Luego ahorita que ya está bien caro allá, ¿no? Pero pues, ¿cómo? ¿Sí está aquí? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros, ¿dónde? ¿A quién está diciendo esto Jesús? ¿A quién? A ver, nos vamos a regresar. Escribe el ángel, ¿a dónde? ¿Y la iglesia quién es?
Dice, no temas en nada aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. En los tiempos finales también la Biblia dice que los de la misma casa te van a entregar. O sea, los mismos cristianos o la misma familia. Y una vez le dije a mi mamá, no sé si te acuerdas, hace tiempo estábamos haciendo altares en la casa y transmitíamos en Facebook. Y dije, no, pues yo ya ni cómo negar mi fe, ¿no? Pues ya ando ahí en la ¿no? Pero pues cuando, mira, aquí está este predicando. Este es cristiano. No quiere ponerse la marca, no quiere obedecer al gobierno. No te estoy diciendo que seas rebelde, entiéndeme. Daniel se sometió en todo, menos en el pecado. Hasta Jesús se sometió todo, en todo. No dijo, dale a César lo que es del César y dale a Dios lo que es Dios. Se sometió todo, menos en el pecado. No te estoy diciendo que seas rebelde, no, sométete, pero no al pecado. ¿Sí estamos aquí o no? Yo sé que aquí está gente prudente que anhela el regreso de Jesús y que se está preparando para los tiempos finales. Dice, y para que sean probados, van a ser echados prácticamente en el fuego para probar si son auténticos y tendréis tribulaciones por 10 días. No está diciendo 10 días literales, sino por un tiempo breve, porque a Dios le importa lo eterno, no lo temporal. O sea, nuestro sufrimiento es temporal, decía Pablo. De alguna manera decía, no se afanen en estas tribulaciones o en estos padecimientos que son temporales. ¿Qué comparamos unos años a una eternidad? ¿Verdad que no es nada? Si usted se pone a pensar, digo, yo tengo 26 años, digo, qué gacho, ¿no? Porque ya me siento viejo, ya no me gusta decir 26 años, pero... Bueno, ¿cuánto cree que vivamos? Gloria a Dios por 120 años, ¿no? Digamos. ¿Qué son 120 años, 100 años, 80 de lo que usted y yo vivamos a una eternidad? Vamos a sufrir por un tiempo, es inevitable. Pero ¿qué cree? Después vamos a gozar de una eternidad al lado de nuestro amado, donde no va a haber tristeza, no va a haber llanto. Dice que Él va a enjuagar nuestras lágrimas, que no va a haber enfermedad, no va a haber dolor, va a haber felicidad, porque no me imagino en el cielo, ay, qué feas calles de oro. Ay, ¿ya viste el mar de cristal? No creo que haya esas personas ahí, ¿va que no? No, pues en el cielo va a haber gente que dice, oh, ahora sí, valió la pena todo. Valió la pena todas las aflicciones, que hablaran mal de mí, que me persiguieran, que me tiraran de a loco. Valió la pena. Valió la pena porque algún día voy a estar enfrente del Maestro. Dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Y yo qué? Sin sufrimiento no hay corona, familia. Sin sufrimiento no hay corona. ¿Y sabes para qué son las coronas? Ayer Fer lo dijo. Usted se imagina que está en el cielo y en el cielo va a haber niveles. En el cielo va a haber niveles. ¿A qué quiero decir esto? Que unos quizás tengan coronas que ofrecerle a Jesús y otros no. Porque va a haber gente que va como de panzazo pasar del cielo. ¿Sí o no? Las obras no son para comprar la salvación. Esto estamos de acuerdo. Efesios dice, no es por obras para que nadie se gloríe, si no es por gracia, un don de Dios que fue dado por nosotros, un favor inmerecido. O sea, pasar al cielo, basta con creer en Jesús. Amén. Pero lo que hagas aquí en la tierra, lo cosecharás allá en el cielo. O sea, porque yo conozco a muchos cristianos. No, pues ya soy salvo y vivo la vida loca. ¿Pero qué crees? ¿Quieres pasar de panzazo y no ofrecerle nada a tu amado? Las obras son la consecuencia, la causa y efecto, son la consecuencia de nuestra salvación. O sea, la cruz nos salva y un manzano, ¿qué va a dar? ¿Un cristiano qué va a dar? O sea, alguien que es cristiano va a dar buenas obras. Alguien que es cristiano va a tener amor, gozo, paz, va a ser luz. ¿Sí o no? ¿Estamos aquí o no? Perdónenme por predicar esto,
familia. Yo quería predicar cosas bonitas. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. El que venciere no sufrirá, ¿qué? Daño de segunda muerte. Ahora, quiero contarte algo bien chistoso. La iglesia de Esmirna, ¿viste cómo Jesús le habló a la iglesia de Esmirna? Son 7 iglesias. Hay 5 de las cuales Jesús dice, y tengo esto contra ti. A la iglesia de Efesios dice, has perdido tu primer amor. A la iglesia de la Odisea, que Apocalipsis 3:16 dice, por cuanto no eres frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré, te repudiaré, porque el Señor no soporta ni una gota de pecado. Pero ¿sabe a quién no tenía queja contra ellos? En Esmirna y Filadelfia, las únicas iglesias que el Señor no tiene queja contra ellos, que no dice, y tengo esto contra ti. ¿Sabe cuál es uno de mis temores? Que cuando esté enfrente de Él, muy padre todo, pero tengo esto contra ti. Que diga el Señor, Joshua, estuvo padre, qué chido, sí, pero ¿qué crees? Tengo esto contra ti. Yo no quiero que el Señor tenga algo contra mí. ¿Usted sí? ¿No vea que no? Que diga, felicidades, le echaste ganas, hasta la muerte le sufriste, ten. No tengo nada contra ti, es más, tengo tu recompensa. La palabra Esmirna significa mirra. Y la mirra, el nombre Esmirna significa mirra, pues seguramente había muchos árboles que producían este perfume, el cual era utilizado para la preparación de los cadáveres. La mirra debe ser triturada para que suelte un aroma fragante. Ay, jole, ahora sí que hasta en el nombre el Señor era sabio. Hasta esa iglesia en el nombre ya estaba diciendo que era como la mirra. Algunos dicen que en los regalos del Señor Jesucristo, que no eran magos, eran sabios, que llevaron los regalos a Jesús. Unos de ellos les entregaron mirra, ¿sí o no? Era ¿qué? Incienso, mirra y... Pues tienen un significado estos regalos, no fue nada más porque sí. Dicen algunos teólogos que algunos sabios venían de la ciudad de Esmirna, porque ahí se conseguía la mirra. El incienso representa la divinidad de Dios, la divinidad, la deidad. Jesús cuando nació, ya la gente sabía que él venía de parte de Dios, porque fue concebido a través del Espíritu Santo en María, ¿sí o no? Otro regalo era la mirra, lo que representaba, fíjate, dice, la mirra, los judíos lo utilizaban para embalsamar, ¿qué? Cadáveres y perfumar a las personas. Significa que los reyes reconocían al niño como hombre que iba a morir por los hombres. O sea, de alguna manera los regalos son proféticos en la vida de Jesús. Los regalos son proféticos de lo que él iba a hacer. La mirra representaba el sufrimiento que el Señor iba a pasar en esta tierra por nosotros. Y el oro, ¿qué representa? Es un regalo que se le daba a los reyes, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo esto son profetas, son los regalos que le dieron los sabios o los reyes hacia Jesús. Y te voy a hablar de unos puntos sobre características de la iglesia de Esmirna que sí o sí nosotros debemos entender y practicar. Amén. No venimos aquí solamente a sentir bonito, también a aprender y a ser hacedores de la palabra, a instruirnos. Imagínense que en tiempos finales nos quiten la Biblia y nada más nos sabemos 2 versículos. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Amén o no amén? Dice, una iglesia pobre en recursos, pero rica ante los ojos de Jesús. Por eso Jesús decía, es más fácil que entre un camello a la aguja de un pajar que un rico al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el que lo tiene todo no necesita de Dios. El que tiene riquezas, fama, poder, no necesita de Dios. Menosprecia a los demás. Apenas estaba viendo una serie en Netflix, se la recomiendo, The Chosen, de Los Escogidos se llama. Ya está en Netflix, véala. Y de repente un niñito se acerca con Jesús y dice, Jesús, ¿tú eres rico? O sea, como que bien curioso, si era rico, ¿no? Pero en la tierra no. Y dice, es que yo vengo de una familia pobre. Y Jesús le decía, a veces es mejor.
Por eso dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos, ¿qué? De ellos es el reino de Dios. Si usted a lo mejor no está pasando por una situación muy buena, no se preocupe. A lo mejor no tenemos los muchos recursos, a lo mejor no tenemos tantas riquezas como quisiéramos, pero si ante los ojos del Señor somos ricos, con eso basta y sobra. ¿Sí estamos aquí o no? Porque el Señor no ve lo material. Un pobre se caracteriza, no confundamos pobreza con humildad, porque yo he conocido pobres muy soberbios, he conocido ricos muy humildes. La pobreza no es humildad, la pobreza es una gran necesidad. O las mamás entienden más esto, cuando tus hijos tienen hambre y no tienes dinero para darles, pues le haces, ¿cómo le haces? Pero los alimentas, ¿sí o no? Bueno, la pobreza es, no sé cómo le voy a hacer, pero voy a saciar esta necesidad. El pobre de espíritu es aquel que tiene la necesidad de buscar de Dios. No sé cómo le voy a hacer, pero sé que mi confianza está en Dios. Por eso decía, bienaventurados aquellos que son pobres de espíritu. En Apocalipsis dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. O sea, la iglesia de Esmirna era pobre y estaba en una ciudad muy rica, muy fructífera, pero ellos eran pobres porque tenían persecución por ser cristianos. Pero dice el Señor, yo he visto tu tribulación, yo he visto tus pruebas, yo he visto tu pobreza, pero para mí tú eres rico. Ante los ojos del Señor somos ricos. Bueno, alguien tendría que haber festejado esto. Yo conozco tus obras, esto ya lo leímos, dice. Segundo, una iglesia que no se rindió a pesar de la persecución y menosprecio. Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Yo no entendía este versículo hasta que me pasó. Una iglesia que no se rindió, aunque eran perseguidos, menospreciados y aunque tenían la presión. Sí sabía que en ese entonces el Imperio Romano agarraban a los cristianos y les ponían los acostaban y les ponían unas rocas aquí que pesaban mucho para que ellos negaran a Cristo. Y si no, le ponían otra roca y después otra roca hasta que sus costillas y sus carne tronara. Ellos sí sufrían, tenían problemas. A veces nosotros estamos llorando porque no nos saluda el pastor o porque no... Ay, porque me vio fea la hermana, porque no sé qué, porque hablaron esto de mí. No suframos por niñadas. Decía Pablo, si vas a sufrir por cosas que no tienen que ver con Jesús, es pérdida de tiempo. Pero si sufres a causa de Cristo, gózate, porque va a haber recompensa. Segunda de Corintios 1 del 5 al 7 dice, pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo de que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos, firmes en la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que, fíjate, que así como participan de nuestro sufrimiento, así también participarán con nuestro consuelo. ¿Y sabe cuál es nuestro consuelo? El reino de Dios es nuestro consuelo. ¿Cuántos anhelan estar ahí? Otro punto, una iglesia que prefería morir antes que negar a Cristo. Hay un testimonio de un pastor, siempre lo cuento porque está bien impactante. En una iglesia, no sé dónde, porque dicen que estaba llenísima esa iglesia de miles de congregantes. Miles, te estoy hablando miles. Y de repente llegan unos militares a encañonar a todos. Entran así, fum, fum. Ahora sí, todos los que crean en Cristo van a morir ahorita. ¿Qué pasaría si ahorita llega alguien y nos encañona y nos dice, quien esté cristiano, aquí? Quien quiera salvar su vida, niega a Jesús y váyase. Pero quien no lo quiera negar, aquí va a morir. Salir de esa puerta es negar a Jesús. ¿Qué pasaría? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué harían las mamás al ver que su hijo quiere morir por Jesús? ¿Sí estamos aquí o no? Lo estoy poniendo en contexto porque creo que no hemos comprendido la magnitud de lo que estoy hablando. ¿Y qué cree?
más del 80% de la iglesia se fue. Solo se quedó el pastor y unos congregantes. ¿Y sabe qué le dijeron ellos? Pastor, ahora sí puede iniciar su reunión. Aquí están los auténticos. A Jesús nunca le importó la cantidad, amados. Jesús predicaba a miles de personas y de repente se iban porque ya habían comido, ya habían tenido su pancito, su pececito, no sé si era pececito a la diabla o no sé si era pancito con queso, no sé qué les daba, pero les gustaba estar ahí. Uy, sí, mi milagro. Muchos iban por sanidades. Ay, sáname. O no, muchos de nosotros vamos, Señor, ayúdame en este problema, pero ya nos ayuda y ahora sí te ves. Porque mucha gente nada más viene por el pan y los milagros. Pero los auténticos, aunque no haya pan y aunque no haya milagros, seguimos detrás de Jesús. Porque no es por lo que nos da, es por lo que Él es en nosotros. No busques a Dios para que te dé algo. No quieras el reino de Dios por las recompensas. Simplemente sigue a Jesús por lo que Él es en tu vida y ya. Debemos ser cristianos radicales, cristianos auténticos, que no solamente van por los milagros, por la sanidad. Yo muchas veces le oré, Señor, ¿por qué no sanas a mi abuela? Hay veces que el Señor te va a decir que no. Y no por eso te enojes. Él sigue siendo bondadoso y bueno y te ama. Es necesario que a veces padezcamos. A Pablo el Señor una vez le dijo que no. Quítame este aguijón, decía Pablo, oraba mucho. O te imaginas que Pablo sanaba enfermos, pero a él no lo sanaba a Dios. Es el colmo de Pablo, ¿no? ¿Verdad? Pero dice al Señor, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando somos débiles, el Señor se hace fuerte en nosotros. Por eso necesitamos nosotros pasar por estas cosas, porque así nosotros podemos voltear arriba y depender de Dios y decir, Señor, estoy pasando por estas situaciones. A lo mejor no comprendo el por qué, a lo mejor no entiendo por qué estoy pasando esto, pero yo me basto contigo y yo sé que tú te vas a perfeccionar en mi debilidad. ¿Amén o no amén? En ese entonces te hablaba del Imperio Romano. Había una palabra griega que dice Kyrios. ¿Cómo es? La palabra Kyrios es del griego y quiere decir Señor, pero no quiere decir Señor Juan, Señor Beto, el Señor de la tienda, el Señor de las tortillas. No, en ese entonces era una palabra para decir Señor mi Dios, Señor mi amo, Señor mi todopoderoso, Señor soberano. Había un culto excesivo al César. ¿Y sabes qué le decían a los cristianos? Mira, vente Dorian, vente. Corre, corre, corre. Un aplauso a Dorian porque le echa ganas. Supongamos que yo soy el malo de la película porque Dorian es bueno. Y decían, él es cristiano. Le decían, niega a Jesús y di que César es el Kyrios. Si no vas a morir. Y si Dorian decía, no, mi maíz sí, no. Lo dijo en su corazón. ¿Por qué? Porque la iglesia que es perseguida no cede ante las opresiones diabólicas que están en contra de nosotros. ¿Sabes cuál es el objetivo de Satanás? Que neguemos nuestra fe. Satanás quiere tocar tu familia, quiere hacerte sufrir, quiere que padezcas, quiere que sufras para que niegues tu fe. Para que pienses que tienes un Dios malo que está enojado contigo y que no te da la sanidad del milagro, no te ayuda en tu situación financiera. ¿Sabes por qué? Porque Satanás quiere que niegues tu fe. Pero un cristiano no va a negar su fe. Y va a morir si es necesario, antes que fallarle a su Dios. Gracias. Dale un aplauso a Dorian. Porque... Di que César es el Kyrios. Quien no decía que César es el Kyrios, le mochaban la cabeza, le encendían fuego, le ponían piedras en su espalda hasta que dijera que César es el Kyrios. ¿Te imaginas esa opresión? Que te pusieran piedras de mucho peso y que empieces a sentir tus huesos triturarse hasta la muerte. Hoy en día ya nada más nos pasa algo, ya lo negamos. Un día por cualquier situación, ya me voy, córtalas.
se le adoraba al César y a la diosa Artemisa. También la palabra Kyrios en la época del Imperio Romano, bueno, esto ya lo expliqué, para los cristianos Kyrios es una referencia para los cristianos, ¿para qué? La expresión Kyrios del origen, bueno, ya lo hablé, es maestro, amo, dueño por parte de los cristianos. Kyrios es solamente usado como sinónimo de Jesús o de Dios, porque el cristiano no va a negar, para nosotros el Kyrios solamente es Dios, solamente es Jesús. César no es el Kyrios. Los presidentes de las naciones del mundo no son el Kyrios. La enfermedad, la pandemia no es el Kyrios. Mi Señor es Jesús y con Él voy a estar. Aunque pase lo que pase hasta la muerte, voy a estar con Jesús, porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y no voy a doblegarme ante Baal, ante nadie, porque el único Señor de mi vida es Cristo. Usted puede conocer al Señor como su Salvador, el que te salva del milagro, pero cuando lo conozcas como tu Señor, Él manda y ya no tú. Cuando conoces al Señor como tu Kyrios, ya no solamente es tu Mesías, tu Salvador. Cuando es tu Señor, si el Señor te dice vete para allá, ¿qué hace el discípulo? Me voy para allá. Si el maestro, el Señor, agarra una manzana y se la come, el discípulo, ¿por qué? Va a hacer lo mismo, porque anhelamos ser como el maestro. Y después vas a conocer al Señor no solamente como el Salvador y como el Señor, sino como el Rey. Cuando conozcamos al Señor como el Rey, vamos a estar ahí reinando con Él y en paz, sin más llanto, sin más tristeza, sin más dolor. No te conformes por el Salvador. Conoce también a Jesús como tu Señor. Muchos no queremos que sea el Señor de nuestra vida, porque el que es siervo, decía Pablo, aunque Cristo me dio la carta de libertad, yo me hago siervo por amor, yo me hago esclavo a Él por amor. ¿Por qué? Por amor. Simplemente por eso. Amén. Dice Filipenses, porque para mí el vivir Cristo y el morir, ¿qué es? Ahora que falleció mi abuela, que fue el velorio, todos se sacaban de onda porque muchos no conocían un velorio cristiano. Decían, ¿por qué no lloran? ¿Por qué los vemos tan tranquilos? Porque para nosotros es ganancia. Solamente en Cristo una muerte no es pérdida, es ganancia. Pero para allá fuera una pérdida, es luto, es dolor, es quebranto. Y se la pasan mucho tiempo llorando y sufriendo. Pero ¿qué creen? Nosotros sabemos que es una ganancia. Fue tan impresionante, pero ya después les cuento esa parte. Así como en Egipto había un faraón, así como en Babilonia había un Nabucodonosor, así como en Roma había un emperador, debemos recordar, dice Efesios, la lucha no es contra carne y sangre. La lucha no es contra el que te está haciendo la vida imposible. La lucha no es contra tu brother, tu carnal o tu prójimo, tu primo, lo que sea. No es la lucha contra él. Es con un espíritu opresor que está influenciándolo para hacerte la vida imposible. Mismas potestades de opresión, persecución y oposición, pero simplemente en diferentes periodos de la historia. Nuestra lucha no es contra el faraón, no es contra Nabucodonosor. A veces cometemos el error de pensar que nuestra lucha es contra el de al lado. No, porque Jesús también murió por él. Debemos perdonar, amar, edificar, no destruir. Si alguien te persigue, si alguien te hace la vida imposible, si alguien te hace sufrir, no lo condenes, ámalo, perdónalo. Jesús también murió por él. Nabucodonosor un día reconoció al Señor. Y esa persona que te hace la vida imposible, también en el nombre de Jesús va a reconocer al Señor. Porque nadie lo puede burlar. Dice, toda rodilla se doblará. Toda y es toda. Amén. Porque ahí está el versículo Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra el prójimo, es contra un adversario. Satanás significa adversario.
que tiene también un reino, que tiene también tiene espíritus. Satanás a veces es más organizado que nosotros. Dios no nos va a librar del sufrimiento, amados, pero Él estará ahí con nosotros. Y aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque esté en el lecho de mi muerte, aunque esté en la peor situación, no voy a temer, ¿no qué? Porque Jesús va a estar contigo en ese momento. El Señor sí va a estar ahí contigo. No creas que el Señor se oculta, no, el Señor ahí está y Él sufre contigo. Hay un testimonio de una persona que de repente vio y haga de cuenta que él vio cómo violaban a una chica. Y la chica pues se embarazó y tuvo que abortar. El Señor no quiere el aborto, pero tampoco quiere las violaciones. ¿Verdad que no? Esto es gacho, esto es lo peor de lo peor. Y este brother dice, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué permites esto? Dios, ¿qué onda? Si tú existes, ¿por qué permites la maldad? Me siento tan mal, me siento triste, vi esto con mis ojos. ¿Y sabes qué le dice el Señor? Te pones triste porque lo viste una vez. Yo lo veo diario. Yo lo veo diario cada día y me duele mucho porque son mis hijos. 60 millones de abortos anuales en Estados Unidos. No ha habido mayor genocidio en la historia de humanidad más que el aborto. Ni Hitler hizo tanta maldad como el aborto. 60 millones de abortos anuales. Ni Hitler, ni todos estos personajes han matado a tantos. ¿Usted no cree que merecemos juicio? Eso sin contar robos, asesinatos, violaciones, eso sin contar mentiras, usurpaciones, ni nada de eso. Cuando Caín mató a Abel, dice Dios, la tierra clama justicia, la sangre de tu hermano clama justicia. Pero el Señor no quiere que ninguno se pierda. ¿Sabe por qué no trae juicio Dios? Porque no quiere que usted y yo nos perdamos. Porque pesa más su amor. Porque su amor es tan grande que aún aunque le fallamos día con día, sigue siendo misericordioso, nos perdona y quiere que nos arrepintamos. Pero va a llegar un día donde así como en el arca de Noé se cerró la puerta, porque dice la palabra que Dios cerró la puerta, porque si no, ¿quién la iba a cerrar? Dios cerró la puerta del arca de Noé, y así va a llegar un día donde se cierra el tiempo de gracia y empieza el tiempo de juicio. Señor, abre la puerta, le gritaban a Noé. El tiempo se acabó. 120 de años les dimos, no hicieron caso. Ahorita ya tenemos muchos años que Dios nos ha permitido y ni así entendemos. Una iglesia pequeña era Esmirna, que vivió una gran persecución, pero comprometidos no se rindieron. Sus convicciones atrajo la mirada de Cristo y su testimonio recorrió muchas ciudades y se volvió el modelo de la iglesia a alcanzar. Es la iglesia sufriente, la iglesia mártir, pero la iglesia que el Señor no tenía nada contra ella. Ya por último, para ir finalizando, riquezas espirituales de la iglesia de Esmirna. Fíjese bien usted, fue desechada por el sistema romano, pero era rica ante los ojos de Jesús. Eran ricos en generosidad en medio de la escasez. Incluso en la escasez eran dadivosos. ¿Por qué? ¿Se acuerda usted cuando el profeta vino con una mujer que no tenía más que un pan para morirse? Y que dijo, dalo. En la escasez, cuando damos, es cuando el Señor desata milagros y prosperidad y bendición. Y no te estoy hablando de prosperidad humana, porque en Juan también dice, yo deseo que prospere tu alma. La riqueza de Dios no es nuestra riqueza, no nos equivoquemos. Insuficiencia material, pero abundancia en Dios. Ricos en valentía, no se rindieron a pesar de las amenazas. Ricos en devoción, no perdieron su adoración en medio de la persecución. Ricos en amor, estaban dispuestos a morir por el evangelio. Sé fiel hasta la muerte y heredarás la corona de la vida. No temas de lo que vas a pasar. Dice Mateo 10:28, y no teman de los que matan el cuerpo, más bien el alma, el que no pueden matar el alma.
Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo al infierno. Debemos tenerle más bien temor a Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Proverbios más adelante lo dice. Temer a Dios es aborrecer el mal. Es aborrecer lo que Dios aborrece. Es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. No es un miedo, no es un miedo de, no, es un respeto. Amén. El que venciere no sufrirá daño desde la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Apocalipsis 20, de 12 al 14 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban, ¿qué? ¿Ya ve cómo si Dios anota? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Estamos aquí? Según sus obras, y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno, ¿qué? Según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago, ¿qué? El lago de fuego es la segunda muerte. Porque hay una muerte en esta tierra, pero va a haber también una muerte, el cual va a ser eterna. Así como hay una muerte en esta tierra, o vamos a recibir la vida eterna o la muerte eterna. ¿Usted cuál quiere, amado? ¿Usted en dónde quiere estar? Lucas 14, 26 al 27. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, más que a sus hermanos o sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos de que me amen más que a su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a ¿qué? A morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ¿qué? No te llames discípulo si no estás dispuesto a morir por el Señor. No te atrevas a decir que eres discípulo de Jesús si no obedeces lo que Él dice. No pongas el nombre de Cristo en mal. ¿Sabe por qué? Porque hasta Gandhi, un filósofo, decía: me gusta su Cristo, no me gustan sus cristianos. Porque a veces somos hipócritas. Tenemos el nombre de Cristo aquí en la frente, pero no en nuestras obras, no en nuestros hechos. No seamos cristianos ¿sí me entiende? Piense bien usted y yo si queremos ser discípulos de Cristo. Porque si queremos ser auténticos discípulos, vamos a tener que estar dispuestos a morir por el Evangelio. Amén. Mateo 16, 24 al 25 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿la qué? O sea, y esto sí es para todos, la iglesia y los de allá afuera. Allá afuera dicen: no me interesa. Yo mi vida, y pues ¿qué cree? Como ganó su vida afuera, un día se va a enfrentar al Rey de Reyes y la va a perder. Pero si usted quiere ganar su vida, piérdala aquí y allá en el cielo la va a ganar. Todo el que pierda su vida por mi causa, la hallará. Y ya finalizo con un testimonio bien impactante. Con esto ya voy cerrando, ahora sí, de veras. Policarpo, dicen algunos que era discípulo de Juan, el apóstol Juan. Él fue el obispo, el pastor de la iglesia de Esmirna, porque termina Apocalipsis, los 12 apóstoles, pero mueren, ¿sí o no que mueren los apóstoles? Mueren y alguien tenía que pastorear la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, las 7 iglesias fueron empezadas, algunas por Pablo, Timoteo, el apóstol Juan, y Policarpo era discípulo de Juan, y Juan lo encarga como pastor de la iglesia de Esmirna. Porque la iglesia continúa, amado, la historia continúa. Nosotros ahora somos parte de la iglesia. Ahora somos parte de la iglesia de Cristo. Nosotros estamos estudiando a nuestros antepasados, pero estoy seguro que cuando estemos allá vamos a compartir experiencias. Imagínense que a mí me encantaría conocer a Policarpo. Su vida me ha hecho un rema en la mía y digo: wow, este bro estaba loco, estaba piratón, estaba loco. Policarpo tuvo un sueño. Antes de continuar ahí, Policarpo tiene un sueño donde se ve con fuego. Qué bonito sueño, ¿no? Sueña y se ve así, en llamas. Y él entiende o discierne que el Señor le está pidiendo su vida. Ayer Fer habló de Esteban.
Pues algo similar. Policarpo sueña que está en llamas. Y ya cuando se despierta va con su congregación a la iglesia de Esmirna. Ya hablamos que no eran muchos, pero influían mucho, porque los mataban, no negaban su fe. Imagínate, tú conoces a alguien que murió por Cristo, de volada se hace viral, ¿sí o no? Ay, wow, no. No hubo mayor esparcimiento de evangelios más cuando hubo persecución. ¿Sabe por qué Dios puso a un faraón? Si no hubiera un faraón que los tronara, no hubieran salido de Egipto. Porque en la comodidad, ay, sí, aquí estoy aquí, pero cuando hay persecución, ni modo, salte de aquí porque te van a matar. Y así solamente predicamos. ¿Sabes? Necesitamos una persecución para predicar. Pues parece que sí. ¿Sabe? Cuando hubo lo de Hitler, los nazis perseguían a los judíos, fue cuando los judíos se esparcieron por toda la tierra. No querían salir de su comodidad. Cuando hay comodidad, Dios te va a poner a alguien para ponerte las pilas. ¿Sí o no? Pues en ese entonces Policarpo tiene ese sueño y dice: iglesia, Dios ha pedido mi vida, voy a tener que morir, Dios ya me lo dijo, ahora ustedes encárguense, ¿verdad? Y después dice que ya venían los romanos por él. El Señor ya le había advertido. ¿Y sabe qué hizo Policarpo? Les invitó de comer, les preparó un guisado, les empieza a dar de comer. Los pasa a su casa donde estaban, les sirve de comer. ¿Y sabe qué hizo después? Ahora permítanme, tengo una petición, déjenme pasar mi último tiempo con Jesús. Se agarró en su aposento, se encerró, 1 hora estuvo con él, salió, ya terminó de comer, ahora sí estoy listo. ¿Cómo crees que hayan sentido los romanos? Este está loco, venimos para que muera y me da de comer. Qué loco, ¿no? De repente van el camino hacia el lugar donde él iba a ser juzgado y condenado. Y es cuando vemos aquí, Policarpo es una representación de parado entre el procónsul romano y resistiéndose a negar a Cristo. Yo me imagino que en el camino estaban los romanos y yo creo que le cayeron bien Policarpo, ¿no? Porque ¿quién no le va a caer bien a alguien que les da de comer? ¿Sí o no? Vente, Dorian, corre. Y de repente estaban: Policarpo, eres bien buena onda, niega, di que César es el Quirios. La neta nos caíste bien. Bueno, no digo que la neta, ¿verdad? Quién sabe qué es esa palabra, pero yo creo que me caíste bien, niégalo. Y Policarpo decía: no. ¿Cómo lo voy a negar? Híjole, ya iban llevando. Yo creo que hasta Policarpo se ganó uno que otro romano con su... Gracias, Cindy. ¿Y sabe qué fue lo más impresionante? Que Policarpo decía: el Señor, Dios soberano de todo, doy gracias porque me has tenido por digno de este momento en mi vida, este momento especial, este momento tan lindo, este momento tan honorable, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte de la copa de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Jesús decía, una ocasión los discípulos se le acercan: oiga, Señor, ¿quién va a ser el más chipocludo de aquí? ¿Ustedes son dignos de tomar mi copa? ¿No le dijo eso Jesús? La copa significa sufrimiento, por eso en Apocalipsis hay 7 copas, sufrimiento. Porque Jesús no le dice al Padre: Señor, si es tu voluntad, quita de mí esta copa, este sufrimiento, pero hágase tu voluntad, no la mía. Policarpo entendía que dice: yo junto a tus mártires yo puedo hacer parte del sufrimiento que tú tuviste. ¡Qué honor! ¡Qué virtud! Poder ser parte de sufrir junto a ti. ¡Qué bendición! ¡Qué anhelo poder sufrir por ti, Jesús! Que mis últimos momentos de mi vida yo pueda dar la vida por ti, es lo menos que puedo hacer. Entonces los romanos pues ya lo van a ir a juzgar, y Policarpo por última vez dice que ya que estaba ahí y en sus sueños se cumple, porque pues él vio cómo iba a morir. Algunos dicen en algunos libros que cuando encendían la hoguera
un viento recio, ¡fua!, y apagaban el fuego. ¿Tú crees que al Señor no le dolía que su amigo iba a ser muerto? Que había un viento recio, ¡fua!, apagaba el viento. Lo vuelven a prender y ¡fua!, otro viento y lo vuelve a apagar. Lo vuelven a prender una tercera vez. Y entonces fue cuando dice esto Policarpo: llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. Yo te pregunto, ¿qué mal te ha hecho el Cristo? ¿Qué mal te ha hecho el Señor a ti? ¿Cuánto mal le hemos hecho nosotros a Él? Dice, llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi Rey que me salvó? ¿Cómo puedo yo ser capaz de maldecir al Rey que me ha salvado? Y desde entonces fue el relato que sobre este asesinato de este mártir concluyó diciendo que la muerte de Policarpo fue recordada por todos, incluso por los paganos, y todos lo mencionaban en todos lugares. Desde esa muerte hasta la fecha, todos han recordado y reconocido que Él murió por Cristo. Y desde entonces muchos cristianos fueron atraídos al Evangelio. Y ya con esto finalizo ahora sí. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Porque para mí el vivir Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie y vamos a orar.